Sin querer, entre todos, y ahí está la influencia de la religión también, pues hemos creado la moral. La moral. Y cada uno tiene su propia moral. O sea, es tu dogma personal. O sea, la moral es un conjunto de creencias subjetivas. Lo que tú consideras que está bien, lo que tú consideras que está mal. Para entender la culpa y el perdón hemos de entender que estamos muy influenciados por la moral, la moralidad. Y lo vemos, lo vemos. Yo a veces que soy un poco imprudente o un poco ilegal con la moto, ¿sabes? Típico que estás con la moto, semáforo en rojo, pero es un semáforo de peatones y no hay nadie, ¿me explico? No, 12 de la noche y estás ahí esperando y dirás, macho, pues estate ahí, respira, ¿no? Estate en el presente, pero de repente te invade un poco de impaciencia y miro así, ¿no? Pensando que no me vea nadie y cruzo, muchas gracias, y cruzo, y vuelve la voz. Coño, y de repente el otro día lo hago y, macho, había una señora paseando al perro y me vio, y empezó. Y digo, coño, yo empecé a darle gas, y digo, joder, esta mujer va a estallar, ¿me explico o no? Un juicio es una opinión subjetiva con la que evaluamos moralmente la realidad. Desde tu moral, tú evalúas la realidad, al igual la ves neutra, la distorsionas desde tu subjetividad y tú sientas cátedra. Porque eres el gran juez. Y qué casualidad, oye tú, que las cosas que no te benefician suelen estar mal o son malas personas quienes me perjudican y las cosas que me benefician o las personas que se portan bien conmigo son buenas, ¿no? Entonces simplemente analicemos esto en nosotros. De hecho, cuando hablamos al niño de pórtate bien, ¿qué quiere decir pórtate bien? Quiere decir, haz lo que yo necesito que hagas en este momento. Estamos en un restaurante, no hables, cállate, siéntate, si puedes no respires y come la verdura. Comparo permanentemente la realidad, lo que es, con lo que debería ser en mi cabecita, en función de mi sistema de creencias, la manera en la que he sido condicionado por esta sociedad moral. Cuando entra en coherencia, vale, esto es lo legítimo, esto es bueno, esto lo puedo aceptar, esto lo puedo tolerar, pero pobre de la realidad neutra cuando, pues eso, se ponga en el polo contrario, ¿no? Entonces lo condeno, lo juzgo, y claro, iremos viendo cómo nos hace sentir. Especialmente también ahí, el eneatipo 1, ¿no? Los que somos grandes jueces, chupitos y chupitos de cianuro. Las personas que más juzgan son las personas que más se perturban, ¿no? Y iremos analizando esto, ¿no? La moral, los juicios, para mí es el sustrato que tiene mucho que ver con la religión, el judio-cristianismo y todo esto que hemos recibido desde que nacimos. Y claro, muchas veces pues empezamos a caer en actitudes victimistas o de culpar a otros para tratar de preservar nuestra inocencia. Tratar de preservar nuestra bondad, ¿no? Porque claro, iremos viendo etimológicamente la palabra culpa, que insisto, yo os voy a invitar a eliminarla del vocabulario, pero porque ya está tan manchada y porque hay un sustituto que es maravilloso, luego hablaremos de ella. El mea culpa quiere decir, hey, me he equivocado, he cometido un error, pero no hay carga moral. Pero en esta sociedad está penalizado cometer errores. En el colegio, pues eso, cuando cometes un error te ponen un 0, te suspenden. En el trabajo, cuando cometes un error te echan una bronca. En la amistad, cuando cometes un error igual se enfadan contigo y te pierdo como colega. O sea, es una sociedad igual donde nos exigimos una perfección humana, cuando somos tremendamente imperfectos, y nos culpamos unos a otros porque tú no te portas como yo considero que te has de portar en base a mis creencias, en base a mi moral, y por eso te juzgo y te condeno. Pero claro, como decía la Madre Teresa, cuando juzgas a alguien, no dejas espacio para comprenderlo. Entonces, claro, las personas muy morales, las personas muy juiciosas, desde mi punto de vista, se están perdiendo la inmensa oportunidad que nos da la vida cuando nos confronta, cuando nos conecta con esa moral, para tratar de elevarnos, para tratar de comprender por qué yo me siento así, por qué estoy señalando con el dedo, comprender por qué el otro ha actuado de esta manera. Y tratar de ver de qué manera, oye, pues podemos entender esa situación y crecer y evolucionar, ¿no? Pero en esta sociedad no. Hay culpables y hay inocentes. Y esto lo conté el otro día. Mira, hoy que estoy hablando de la moto, tuve un accidente de moto, efectivamente, ¿no? Al final tienes un accidente de moto, ¿no? Y eso es un resultado. Y la vida te está diciendo, tío, tú sigue por ahí. Yo te voy a poner los resultados que necesitas para ver si aprendes y modificas según qué actitudes, conductas, decisiones. Tuve un accidente de moto en el cual, ostras, tomamos conciencia, el otro y yo, choqué contra un coche, yo tenía que haber girado, él tenía que haber ido recto, él giró y yo fui recto. Corresponsabilidad. Y oye, además fue un tío que yo creo que está metido en el ajo, yo creo que
Ay, Cartol, porque muy centrado, oye, aceptó, ¿sabes? O sea, fue un choque, fue un accidente del nuevo paradigma, tú. Fue muy guay, la verdad. Abrazo, hicimos un seguimiento mutuo, ¿cómo estás? Por chat, en el WhatsApp. La verdad, muy bonito, tú, la verdad, accidente del nuevo paradigma. Y los dos enseguida, oye, corresponsabilidad. Yo me he equivocado, nos hemos equivocado, cada uno asume su parte, genial. Pero claro, hay unas aseguradoras, hay una industria ahí, alguien tiene que pillar cacho. Pues en la industria de las aseguradoras, al menos en este accidente, no me he documentado tanto, pues no puede haber corresponsabilidad. Uno tiene que ser un poco más culpable y el otro un poco más inocente. Y el otro y yo al final dijimos, bueno, oye, que gane el mejor, que gane el mejor. Los dos estuvimos de acuerdo en decir, esta es la versión, los dos vamos a decir la misma versión. Y al final gané yo. Bueno, oye, lo que hay, todo, no. Lo que hay, no pasa nada. Mi ego, ¡yuuu! Pero qué curioso, ¿no? O sea, culpable, inocente. Y ya no digamos el sistema penitencial, judicial, ¿no? ¿Me explico? No. Hostia, cometer errores, macho. Hablaremos un poco de todo esto. Pero bueno, debido a la moral, a los juicios, al peso de la religión, que obviamente poco a poco nos vamos liberando de esa mochila, formamos todos parte de la cultura de la culpa. La cultura de la culpa. Y aquí, permitirme, es un cuento, una historia, una anécdota que he contado cientos de veces, pero no hace mucho, es curioso, ¿eh? La viví, fui testigo en primera persona, y seguro que os sonará. Estoy en casa de una amiga, que también es madre, hace poco, como yo, su hija es un poco más pequeña y está aprendiendo a caminar. Y está ahí la niña aprendiendo, y claro, cuando estás aprendiendo hay que cometer errores, y un error que comete la niña es que de repente, ¡pum!, se choca con una mesa. Se choca con la mesa, apenas tiene 1 año la niña, y tiene dolor, porque hemos de diferenciar entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable en la vida, el dolor es inevitable en las relaciones humanas, pero el sufrimiento analizaremos que es opcional. Sufrimiento depende de la actitud con la que tú afrontas lo que te pasa. La niña choca con la mesa, siente dolor, pero como es una niña pequeña, está, pues eso, en una visión infantil, no apenas ha cosechado sabiduría, está ya empezando a ser muy condicionada por la sociedad, pues la niña empieza a llorar. Tiene dolor y, bueno, empieza a llorar y empieza, mamá, mamá. Claro, aquí hablaremos del paternalismo, del maternalismo, que es una sociedad totalmente paternal. Y de repente la madre, mi amiga, ¡ay! ¡Ay! Se perturba, se toma un chupito de cianuro, mi amiga se estaba tomando el té, pero mira, pum, le puso un poco de cianuro, porque claro, ves a tu hija con dolor y ostras, ese hecho es neutro, pero mi amiga pues, ¡pam!, se perturba, o sea, reacciona, me perturbo y claro, el dolor de mi hija ya me lo convierto en mío y empiezo a sufrir un poco. Y empieza, ¡ay, mi hija! ¡Ay, pobrecita! Claro, yo estoy aprendiendo a ser padre y digo, bueno, a ver cómo lidia. Me acuerdo de esta anécdota y digo, ostras, tú, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y mi amiga, efectivamente, tú, ahí está el condicionamiento, la programación de generación en generación, en esta cultura, en esta sociedad de la culpa o de la irresponsabilidad, y empieza, mesa mala, mesa tremendamente mala. Yo, coño, vaya adjetivo, ¿eh? O sea, la mesa fue tremendamente condenada, la mesa ahí en plan, joder, yo no he hecho nada, yo estaba ahí, yo reconozco que estaba ahí, tú me compraste, tú me montaste, tú me pusiste ahí, y quería decirte un poco más a la derecha, pero, hostia, la mesa, pero claro, no podía expresarse, y mi amiga, pam, y al final la hija, pues sí, tal como contaba, la niña empieza a aliviarse, vale, que no he sido yo, que no es mi culpa, que es la mesa, y empieza, mesa mala, La mesa, como sabéis, que es un objeto carente de voluntad y de libre albedrío, ¿sí o no? No sé, igual con las nuevas tecnologías habrá mesas inteligentes, mesas con conciencia, mesas que se apartarán y dices, coño, podrías haberte apartado mesa, pero de momento no, al menos en España. Pues la mesa es culpable del dolor que se ha hecho la niña y la madre le acaba de dar su primera droga, que es la culpa, la culpabilidad. Y claro, esa niña la están educando como nos han educado a todos nosotros, ¿eh? En el victimismo. Es, yo no asumo mi parte de responsabilidad. Yo no reconozco que soy humano, imperfecto y que me equivoco. Y cada vez que la vida me duele, porque esta niña será mayor, y cada vez que la vida le duela, si sigue teniendo este tipo de educación, tenderá a culpar a alguien o algo externo. Y culpar, una vez más, no es bueno ni malo, no moralicemos la culpa. Pero al culpar te alivias, pero no evolucionas, no aprendes.
te pierdes el aprendizaje, porque si no asumes el error, ostras, no puedes aprender de él. Entonces, básicamente, esto es un poco lo que nos va pasando en esta sociedad. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que nos equivocamos? ¿Cuán rápidamente adoptamos la actitud victimista frente a todo? Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos de nuestra pareja, pero ¿cuántas veces, ostras, nos paramos y tomamos responsabilidad de que nosotros la hemos elegido? Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos del trabajo del jefe y de la empresa, pero ¿cuántas veces nos paramos y reflexionamos y tomamos responsabilidad de que nosotros hemos decidido, en última instancia, trabajar en esa empresa, ¿no? Parece que no había más alternativa, y tanto que la hay. La vida es una infinidad de posibilidades y oportunidades, ¿no? Pero estamos anclados en el victimismo. Y además, en esta cultura de la culpa, hay una gran creencia limitante, una tremenda creencia limitante que básicamente la podemos definir como los demás me hacen sufrir. Vamos a analizar esto. Los demás me hacen sufrir. Es decir, ostras, pues yo interactúo, tengo amigos, jefe, pareja, hijos, pero de repente, no sé, chocamos unos con otros, hay desacuerdos, malentendidos, y de repente, ostras, vuelves a sentir dolor, igual te perturbas, te tomas otro chupito, hay gente que se mete unas cogorzas impresionantes. Siempre digo invertir en cianuro, macho, porque no hay producción suficiente en este mundo, todo el día perturbándonos, porque la realidad no es como yo considero que debería ser en base a mi moral, y todo el día perturbándonos a nosotros mismos, ¿eh? A nosotros mismos cuando vivimos siendo marionetas del ego, ¿no? Entonces, claro, nos culpamos unos a otros, no aprendemos de nuestras relaciones. Y un poco como le pasa al eneatipo 8, que nos puede pasar a todos, pero especialmente a este eneatipo, por mi investigación, poco a poco vamos creando una coraza, nos vamos protegiendo, intentamos protegernos. Creamos una coraza, pues eso, para que no me hagan daño. Y especialmente después de una relación de pareja, ¿no? Cuando de repente, ostras, ¿cuántas veces conozco a alguien que me dice, no, es que hace mucho tiempo que quiero dejar a mi pareja, pero es que me sabe tan mal, pobre, le voy a hacer tanto daño, es que no podría soportar verlo sufrir y sentirme tan culpable por el sufrimiento que yo le voy a generar a él. Y claro, al final, macho, siguen juntos por la culpa de uno. ¿Me explico o no? La culpa mantiene unidas muchas relaciones de pareja. Pero fíjate, o sea, los demás me hacen sufrir, pero claro, recíprocamente, yo hago sufrir a los demás, ¿no? Iremos analizando todo esto. Entonces, claro, de repente, efectivamente, te deja tu pareja, tú te perturbas a ti mismo. No sé, yo también aprovecho para mirar a cámara y ella se acordará, una de mis primeras novietas, que no le he pedido perdón lo suficiente, porque evidentemente, quien sabe mi pasado y mi historia personal, pues madre mía, una chica me da la oportunidad de salir conmigo con 21 años, que yo era un descentrado de la vida, leyendo a Nietzsche y a Sartre, tu prójimo es una mosca venenosa, imagínate, un tío romántico de cojones, y de repente, efectivamente... Bueno, aparte, no sé, voy hablando del eneagrama porque creo que cada vez hay más complicidad. Es un gag solo para eneagrámicos. Era una 9 y me dejó. Meteros. ¿Tú sabes lo que hay que hacer para que te deje una 9? Vale, en fin, los que no conocen el eneagrama dirán, ¿qué dice este tío? Pero bueno, cuando conozcáis el eneagrama, volver al gag, os vais a partir la caja. Y desde aquí mis disculpas, lo siento, lo hacía lo mejor que podía, ¿no? Estuve 2 meses llorando, 2 meses. Me levantaba por la mañana y lloraba 2 horas, 3 horas, tenía tiempo libre, ¿vale? O sea, sí, hay que ser un privilegiado para permitirte llorar 2 o 3 horas, ¿sí o no? Cuando lo cuento en otros sitios, 8, hay gente que 8, oye tío, o sea, basta ya de vacilarme, ya me gustaría a mí tener tanto tiempo para llorar tantas horas al día, cabrón. Algunos tenemos que trabajar para permitirnos luego llegar a casa y llorar 5 minutos, ¿me explico o no? Por la noche, bueno, oye, cada uno. 2 horas al día, os lo prometo, esto es verdad, ¿eh? Y yo pensaba, claro, sufro tanto porque me ha dejado, la causa de mi sufrimiento es ella. Hostia. La causa de mi sufrimiento es que me ha dejado mi novia, de la cual yo estaba pegado, yo creía que era mi felicidad. Así que claro, cuando empiezas a crecer en comprensión, cuando tomas responsabilidad, puedes reinterpretar muchas cosas, ¿no? Incluso cosas dolorosas que han pasado, ¿no? Y hubo un día que estaba ahí con mi colacao llorando, con las gotas del lloro, que está bueno el colacao con lágrimas, ¿no? Y de repente dije, no es ella. ¿No? ¿Sí? ¿No? O sea, no es ella. ¿Por qué lloro tanto? Es que lloro tanto porque estoy hecho un lío. Estoy hecho una mierda por dentro. No tengo ni idea de quién soy.
Aparte, hostia, esta chica me ha dado la oportunidad, pero en el pasado alguna otra novieta ha tenido y el patrón siempre era el mismo, tío. Dependencia absoluta, cabreos por expectativas no cumplidas y al final dices, vete a buscar a otra campeón. Y de repente, maná, rayando el sol. Me han dejado sufriendo y de repente, coño, fue una toma de conciencia. Y fue muy liberador porque no es ella. O sea, la causa de este dolor, de este sufrimiento, de este drama, solo tiene que ver conmigo. Ella es un espejo, ella es un estímulo que me ha ayudado a darme cuenta del problemón que tengo en mi interior. Gracias, coño, darme cuenta de eso, ¿no? Y por supuesto todo el viaje que vino después, ¿no? Pero en general, no. Nos protegemos, no quiero que me vuelvan a hacer daño, ¿verdad? Después de una relación de pareja, te proteges. Y entonces, claro, cuando te proteges, cuando creas la coraza, vives a la defensiva. Y esto es muy inconsciente, muy primario. No quiero que me hagan daño, los demás me hacen daño, quiero controlar la situación, quiero controlar las relaciones, vivo con una coraza, vivo a la defensiva, y entonces, claro, verifica que entonces te conviertes en una persona hiperreactiva. Hiperreactiva. Estás a la que saltas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que me pases la sal, solo quiero la sal. Tampoco soso esto. Pues estás en el coche y de repente un tío como yo, pues te frena. Bueno, mira, lo que hacemos tíos como yo con la moto, freno de repente y de repente el del coche, ostras, no está conduciendo mientras conduce, no está presente, no está atento, no está vigilante, está en otra parte, está pensando en sus deseos, sus necesidades, en la bonoloto, en lo que sea, en a ver el próximo presidente, o sea, siempre en cosas ajenas a mí, por eso estamos enajenados, porque es ajeno a mí, siempre afuera. Y como no estoy presente, estoy ausente, vivo con el piloto automático, vivo tiranizado por el ego, y desde esa coraza, desde esa hiperreactividad, ¿qué hacemos? Te pegas un susto, ¿verdad que os ha pasado? Te pegas un susto, hostia, coño, tío, has frenado, he tenido que frenar de golpe, y de repente, claro, chupito de cianuro otra vez, y por favor, verificarlo el próximo día que os peguéis un susto en el tráfico. El 99,9% de las veces, el primer impulso es mirar hacia afuera, señalar al estímulo, en este caso al tío que ha frenado, ¡gilipollas, ¿por dónde vas, maldita sea? Es decir, ya le estamos culpando del susto. Ya le estamos culpando, me estoy victimizando de lo que yo me he hecho a mí mismo porque no estaba presente, porque no soy dueño de mi mente, porque soy una marioneta de mi reactividad. Soy esclavo, pues eso, de mis reacciones emocionales impulsivas porque vivo a la defensiva, protegido, y por tanto soy esclavo de mis circunstancias. Cuando la realidad no me beneficia o me perjudica, salto impulsivamente y me perturbo. Entonces, claro, en esta sociedad de la culpa, no, al igual asumo, al igual alguien se pega un susto, hostia, te perturbas, respiras, ves al motorista, hostia, joder, Borja, tendrías que estar más atento conduciendo. Él lo hace lo mejor que sabe. Esto ha sido tu parte de responsabilidad, perturbarte. Y alguien te llama, ¿qué tal? Joder, ¿me acabo de perturbar a mí mismo? Porque no estaba conduciendo mientras conduzco y ha pasado un coche, una moto, ha frenado de golpe y yo mismo, a mí mismo, me he pegado un susto y me he perturbado y he estado a punto de culparlo, pero hoy he roto ese patrón de victimismo. ¿Cuántos hablamos así? ¿Me explico o no? Pero os aseguro que esto está más cerca de lo que ha pasado que no la reacción generalizada en la que vivimos. Está normalizado. Incluso ya llega un día que yo estoy culpando a ella y te estoy dando a ti la culpa a ella. Y tú metiendo leña totalmente, coño, totalmente. Dale más a esta. A mí también me lo hizo, ¿verdad? O sea, cuando sale el ego a pasear es contagioso, ¿no? Culpamos a los demás para preservar nuestra inocencia y nuestra bondad. Para decir, che, yo soy bueno. Yo soy digno de amor, a mí se me puede querer, yo no he hecho nada malo. Ahí está una vez más la moral, ¿no? Entonces, insisto, hemos de analizar esto con detenimiento porque es un problemón social. La culpa nos alivia, es verdad, te alivia, tiene un beneficio en el corto plazo, pero como he dicho antes, te esclaviza, porque no aprendes. Las personas que más culpan son las que menos responsabilidad toman, son las que menos aprenden, son las que menos evolucionan y finalmente, pues seguramente acaben siendo personas pues conflictivas, que el conflicto y la lucha, pues bueno, forme parte de su vida, ¿no? Y otra frase preciosa de Viktor Frankl, que dice, hemos levantado la estatua de la libertad sin haber levantado primero la estatua de la responsabilidad. ¿Cómo nos gusta en Occidente hablar de libertad, de libertad, incluso libertad de expresión? Yo pienso siempre, libertad de expresión, pero si no hay libertad de pensamiento,
Pero si somos esclavos de un condicionamiento, de una programación, de un adoctrinamiento moral que pocos han cuestionado, aunque cada vez más, ¿no? Libertad, pero si no hay responsabilidad, si hay culpabilidad. ¿Me explico? No, ese es el paradigma, ese es el viejo paradigma en el que estamos muchos de nosotros, ¿no? Bueno, y claro, en la medida que no aprendemos, pues vamos tomando conciencia de que vamos adquiriendo, por utilizar una palabra, vamos un poco incorporando a nuestra vida enemigos. Enemigos, una palabra un poco igual, un poco heavy, pero enemigo como alguien con quien peleamos y al que le guardamos rencor. Pongamos esta definición. Ahora mismo pensar en alguien que solo pensar en él, la primera palabra sea hijo de puta. Vale, pues a esa persona le vamos a llamar enemigo, ¿no? Pero bueno, como una metáfora, ¿no? La función que tienen estas personas en nuestra vida. Todo tiene una función, todo tiene una razón de ser, de todo podemos aprender. Estas personas, a los que llamamos enemigos, pues claro, tienen la función de evitar que hagamos consciente nuestro lado oscuro, nuestra sombra. Es decir, si yo no me hago consciente de mi ignorancia, pues de mis carencias, de mis dramas internos, de mis creencias limitantes, si yo no me hago consciente de todo eso que llamamos sombra, ego, no sé, parte oscura, ¿no?, que está reprimida, claro, como yo no lo hago consciente, ostras, ¿qué hace la vida? La vida es muy sabia, pues se manifiesta eso como destino en forma de personas, circunstancias, situaciones, para que precisamente tú entres en contacto con ese conflicto que siempre ha estado dentro, para que lo puedas, hacer más consciente, poner luz a él, poder aprender de él, ¿no? Con lo cual, insisto, si ahora mismo tenéis en vuestra vida una persona, no digo una persona que nos caiga bien, ya me entendéis, una persona, oye, hay muchas personas con las que yo no estoy de acuerdo, hay muchas personas que no me gustan, pero aquellas que su presencia o su comportamiento, o solamente al pensar en ellas, vosotros os perturbéis a vosotros mismos. O sea, que les guardéis rencor, que sintáis algo un poco de odio, incluso anhelo de venganza, o que os gustaría que le pasaran cosas malas, ¿me explico? No, que va un poco por ahí, O sea, es decir, vamos también a neutralizar muchas cosas, porque, coño, hay mucho tipo de personas. Vamos a hablar de aquellas que nos perturban, que nos perturbamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, con los enemigos se da muchísimo la proyección, que esto ya lo definía, pues, Freud, como sabéis, ¿no? Ese mecanismo de defensa de proyectar en el otro aquellos atributos, aquellos rasgos que me es muy difícil aceptar e integrar e incluso afirmar que forman parte de mí, ¿no? Y todo eso lo proyectamos en el otro. Una persona sabia, una persona luminosa, una persona libre de culpa y libre de rencor es una persona que seguramente vaya minimizando el número de enemigos o de maestros, ya me entendéis, que forman parte de su vida. ¿Por qué? Porque precisamente todo eso lo ha hecho consciente, ¿no? Con lo cual, aprendamos de estas personas. Os invito, después de esta charla, si os apetece, luego me voy a poner metodológico, Vamos a hablar de un proceso para poder liberarnos de la culpa y del perdón, e incluso más allá de estas palabras, Pero primero las utilizaremos porque estamos en ese viejo paradigma todavía, ¿no? Pero aprendamos de ellos, porque si no, volverán esos conflictos a través de otras personas. Y por enemigos, ojo, decía Anthony de Melo, nuestros enemigos no son las personas que nos odian. Las personas que nos odian. Tú dirás, a mí no me odia nadie, soy una buena persona. Sí, claro que sí, amigo. También a ti te odian, hombre. No, a veces pensamos, no, es que yo odio a este, sí, de este tengo mucho que aprender, cómo me cuesta. O sea, ¿sabes? Típica persona que entra en la sala y hay gente que se incomoda y se pone de mal rollo. O típica persona que te dice, hoy viene a cenar, y tú, joder, qué pereza. Pues a veces esa persona eres tú, amigo. ¿Lo habéis pensado? Esto no. O sea, tú vas a la cena, vas viendo la mesa, hay 15 personas, y tú, ay, espero que no esté María, espero que no esté Juan, pero hay gente que dice, mierda, ya viene Borja, joder. Somos muy egocéntricos, amigos. Hay que darle la vuelta a la tortilla. Nuestros enemigos no son las personas que nos odian, ese es su problema, es su trabajo personal. Nosotros somos un espejo donde se ven reflejados, somos una pantalla donde se proyectan, ¿me explico o no? Formamos parte de uno de esos personajes en su karma con los cuales han de aprender algo. Ese es su tema. Nuestros enemigos son las personas que nosotros odiamos. Ese es nuestro asunto, esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro aprendizaje, ¿no? ¿Para qué? Para que te puedas liberar de todo eso
y expandirte y crecer como ser humano. Que igual, oye, las relaciones son como ríos. A mí me ha pasado muchas veces en ambos lados, ¿eh? Hay veces que, oye, pues igual me he ido distanciando de alguna persona o alguna persona se ha ido distanciando de mí. Como ríos, oye, a veces hemos estado en paralelo y de repente, oye, pues esta parte del río se ha ido hacia aquí y esta para allá, pero quién sabe, la vida da muchas vueltas. Pero ojalá que ese proceso natural no venga movido por la culpa, la moral, el juicio, el rencor, la venganza y todo esto que nos empozoña y nos envenena, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un ejemplo cotidiano que me gusta llamarlo Juan es un egoísta, ¿vale? Y esperamos que lo podáis extrapolar a casos que podáis tener en vuestra vida, ¿no? Imaginaros que habéis quedado con Juan para ir al cine, ¿vale? Y además, no sé por qué, oye, tenéis unas ganas locas, os apetece mucho estar con Juan, os sentís muy bien y demás, y el día que habéis quedado para ir al cine, Juan llama y os dice, oye, que mira, que es que al final, digo la verdad, prefiero quedarme en casa, que estoy leyendo un libro de puta madre y me da un poco de pereza ir al cine y oye, pues nos vemos otro día, ¿vale? Y tú te quedas así en plan, joder, y de repente el oscuro empieza a asomarse, no sabes muy bien por qué, y del amor que sientes por Juan empieza a aparecer un odio. Vale, Juan, pues que te vaya de puta madre con el libro, eres un egoísta. ¡Pam! Y llamas a María para decirle, Juan es un egoísta. Uy, Juan se está cabreando. ¿Vale? Es decir, el primer paso, decepción. Pensarlo bien, por favor, a mí no me hagáis ni caso, no os creáis nada. Decepcionarse. De verdad, la raíz es muy egocéntrica. Tú no cumples mi expectativa. De verdad, amigos, nadie ha venido a este mundo a cumplir vuestras expectativas. Ni vuestros padres, ni vuestra pareja, ni vuestros amigos, ni vuestros hijos. Pero una vez más, volvamos atrás, desde la moral, el egocentrismo, lo que yo considero que ha de ser. O sea, él dijo que iríamos al cine y no ha cumplido su promesa. Ostras, tú, perdona, no sabíamos que tú eras perfecto y tú nunca, pues eso, cumples un acuerdo. Y ya está, decepcionado. Analizar cuando os sintáis decepcionado, ¿eh? Dice mucho más del que se decepciona que el que ha decepcionado, ¿me explico o no? Porque, oye, igual otra persona, ya analizaremos cómo se podría relacionar con Juan, ¿eh? Desde otro paradigma. Pero bueno, primer paso, decepción. Y claro, segundo paso, juicio. Eres un egoísta y te tomas un chupito de cianuro, ¿eh? Se lo has dicho con rabia, para ver si él también puede sentir el dolor que yo estoy sintiendo ahora mismo, ¿no? Y ese chupito de cianuro, no sé si os pasa que cuando chocas con alguien y tienes un momento así egoico, yo le llamo como una bolita de dolor. Al principio es chiquitina, ¿eh? Me he enfadado, me he enfadado contigo y te os cuelgo y de repente tengo una bolita que me acompaña, incluso cuando estoy en el váter también, la bolita está ahí, ¿eh? Y estás en el váter y me acuerdo de ti. Y justamente desde el ego no me acuerdo de todo lo maravilloso que hemos vivido tú y yo, todas las veces que has venido al cine conmigo, todas las veces que has dejado otros planes por quedar conmigo. No, de lo que me acuerdo es de ese momento donde tú me fallaste y fuiste egoísta y lo vas alimentando en tu interior. Y esa bolita, que es muy chiquitina, que es un granito, se va convirtiendo en una montaña. Y además, como no hemos recibido educación emocional, claro, de repente, ostras, en una de esas cenas, estás tú, está Juan, seguimos con Juan, ¿vale? Y de repente, claro, Juan a lo lejos, ha pasado un mes sin hablar con Juan. Y de repente, ¿qué ves? Mira el puto egoísta de Juan. ¿A quién habrá decepcionado hoy? Y tú ya te sientas, ¿eh? Y ya... Es que es el efecto Pigmalión, ya todo lo que ves en Juan es para reafirmar que Juan es un egoísta y siempre será un egoísta, ¿eh? Y de repente ves que hay un trozo de pan y Juan coge el trozo de pan y tú, ¿has visto? No ofrece pan a los demás, porque es un puto egoísta, Juan. Y de repente, yo qué sé, no sé, aparece una señora mayor andando y aunque no vaya a la mesa, ¿por qué no se levanta y le ofrece la silla a esa señora? Porque es un egoísta. O sea, Juan ya ni se entera, ¿eh? Todo esto. Todo esto es el peliculón dramático y terrorífico que se está forjando en tu diálogo interior, en tu cabecita, y el daño que te estás haciendo a ti mismo, ¿eh? A través de Juan. Entonces, claro, tremendo, porque al final, claro, evidentemente la creencia, o sea, el pensamiento, Juan es un egoísta, se convierte en una creencia, te la acabas creyendo, cristaliza en ti, y al final es una verdad. Juan es un egoísta. Y además es imposible. De repente vendrás a Juan, no sé, trabajando en 7 ONGs, cruzando abuelas por la calle, ayudando a los desfavorecidos.
Es un puto egoísta. Ahora lo hace para que pensemos que no es un egoísta. Paciencia, amiga, paciencia. Todo llega en esta vida. Juan. Estamos hablando de Juan, no de mí. Estamos hablando de Juan ahora, Bueno, Juan ya veis, ¿no? Ha pillado cacho. No sé si hay algún Juan por aquí, pido disculpas por el Juan, un nombre precioso, Joan. Finalmente, ¿qué? Distanciamiento. Al final yo paso, yo no me relaciono con egoístas. Y Juan desaparece de tu vida. Pero no pasa nada, amigos. Porque si pones el foco fuera y no utilizas a Juan como un espejo para aprender de tu sombra, de todo lo que está diciendo de ti, posicionarte de esta manera frente a Juan, no te preocupes, que aparecerá Juana y Juanita y Juanete. Y se volverán a comportar seguramente de una manera similar para que la vida, en su infinita paciencia y sabiduría, diga, a ver cuándo aprendes a través de estas personas a poner luz en tu parte oscura, ¿no? Cuando dices Juan es un egoísta porque piensa más en sí mismo que en mí. Claro, ¿y dónde nos deja eso, no? Ese es el colmo del egocentrismo. No sé, me acuerdo de ese escritor que está ahí, un escritor cualquiera, hablando de su libro, de su obra, de sus influencias, y de repente dice, oye, ¿sabes qué? Basta ya de hablar de mí, hablemos de ti. ¿Qué te ha parecido mi último libro? O sea, no nos damos cuenta de lo tremendamente egocéntricos que somos. Hay, no sé, un grupo de músicos que está tocando ahí, cada uno el instrumento, una banda preciosa, el director ahí moviéndolo, están practicando para el concierto. De repente entra un electricista porque tiene que arreglar pues, una cosa en la sala y empieza... Y poco a poco los músicos van dejando de tocar, todos se ponen a mirar al electricista y el electricista en un momento dado se para, se siente observado, se gira... Dice, no, pero si a mí no me molestáis, seguir tocando. O sea, son metáforas, ¿no? Un poco de lo tremendamente egocéntricos que somos los seres humanos, ¿no? Y que desde ahí hemos creado, pues eso, unas relaciones a imagen y semejanza. Vamos a revertir esto, a ver si lo conseguimos. Vamos a hablar de una serie de, ojo, verdades, entre comillas, que podemos verificar. Es decir, ya no son creencias limitantes que nos manipulan, sino que son cuestiones universales que cuando las pones en práctica, y que son muy obvias, son tan obvias que las obviamos y no funcionamos desde ahí. Pero os aseguro que si te comprometes con reprogramar tu mente, con empezar a decirte esto cada mañana, empezar a interiorizarlo, a comprenderlo, a analizarlo, empezar a interpretar, a hablarte a ti mismo, a modificar tu diálogo interno cada vez que interactúes con los Juanes de este mundo, ir verificando que igual los resultados que cosecháis dentro y fuera van cambiando, son más satisfactorios. No me extenderé por una cuestión de tiempo. La primera, hemos hablado un poco de ello, he hablado en muchas charlas, la realidad es neutra. La realidad es neutra. Y pongo un ejemplo muy banal. Final de la Champions League. Vale, aparte de la realidad es mucho más sencillo, que es la Champions League. Es un estadio con 100.000 personas, ¿vale? 22 millonarios en calzoncillos chutando un trozo de cuero que cuando cruza una línea alguien dice que es gol. Eso es la realidad, amigos. Pero no, Champions League, Messi, Cristiano, Barça, Madrid, identificados, medio campo con el Barça, medio con el Madrid, y de repente, ostras, el jugador del Barça, Neymar, se cae en el área pequeña que son un par de líneas que hemos dicho, esto es área pequeña, ¿me explico o no? Porque el Ramos le ha tocado y le ha hecho falta y el árbitro pita penalti. ¿Y qué pasa? La realidad es neutra, pero la mitad del estadio, los que son del Barça, ¡penalti, claro! ¡Ué! Y fíjate el estado emocional, Y la otra mitad, frente al mismo hecho objetivo de que un jugador ha chocado con otro en un lugar del campo, los del Madrid, ¡se ha tirado, árbitro! ¡Maldita sea, nos están robando! Y cabreados indignados, La mitad y la mitad de diferentes estados de ánimo. Y luego, pues oye, chuta a Messi y falla el penalti, tú. Y los del Madrid, ¡ué! Y los del Barça, ¡oh! Fijaos, la realidad es neutra. No depende de lo que pasa. Depende de cómo lo interpretas. Desde tu subjetividad, tus creencias, tus motivaciones, tus deseos, tus anhelos, tus traumas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se está poniendo de moda el autoconocimiento, porque cada vez más personas están despertando y se dan cuenta de lo que tiene que cambiarnos lo de fuera.
Si lo de fuera, insisto, es neutro, lo importante es cómo lo miras, cómo lo interpretas en tu mente, en tus pensamientos. Eso es lo que crea la experiencia emocional en tu interior, ¿no? La realidad no es buena ni mala, no es buena ni mala. La realidad no es dual, es neutra. Todo depende de las gafas y desde el punto de vista desde el que se mire, pero claro, estamos tan sometidos y condicionados por la moral que al igual la vemos neutra, porque ya la juzgamos y la evaluamos en base a cómo cada uno de nosotros considera que debería de ser la realidad. La realidad es neutra. Os aseguro que si empezamos a vivir desde ahí, los resultados que cosecharéis en vuestro interior serán mucho más satisfactorios. Otra verdad. A mí me ha costado tiempo entender esto. Todo el mundo lo hace lo mejor que sabe. Todo el mundo lo hace lo mejor que sabe. Incluso Mariano Rajoy. De verdad, no me lo creáis. No, ya, sé que no me vais a creer aquí. Todo el mundo lo hace lo mejor que sabe en base al condicionamiento recibido, a la influencia de los padres, al colegio que fue, no sé, en base a su nivel de conciencia, a su estado de ánimo, a su grado de comprensión, a los recursos que tiene disponible en un momento dado. Entonces, claro, ¿por qué decimos que lo hace lo mejor que sabe? Porque, claro, lo que le haces a los demás, cuando tú le gritas con rabia a alguien, iremos viendo que te lo haces a ti primero. Cuando te enfadas con el otro, te haces daño a ti. Cuando amas a tu prójimo, te haces el amor a ti, te das amor a ti. Entonces, claro, en su sano juicio, ¿quién quiere hacerse daño? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué nos juzgamos si el primero que pringa y que pierde es el que juzga? Porque no sabemos hacerlo mejor. Y en relación con esto, y esto también, insisto, voy a lanzar pinceladas. Cada una de estas afirmaciones daría para una charla en sí misma. No existe la maldad. Más allá de algún enfermo mental que haya por ahí, lo digo, pues oye, para cubrirme en salud con los más escépticos. Lo que existe a toneladas es la ignorancia y la inconsciencia. La ignorancia de no saber quién soy y la inconsciencia de no querer saberlo. La ignorancia de no saber que soy un ignorante, totalmente gobernado por el ego, y la inconsciencia de no querer mirar hacia adentro y tener la humildad, la honestidad y la valentía de confrontar mi sistema de creencias que no es mío. Porque decimos, no, es que yo soy libre de pensamiento, esta es mi forma de pensar, esta es mi opinión, pero si no es tuya. Si somos personas con una mentalidad prefabricada, de acorde al lugar donde hemos nacido, a menos que empieces a confrontar tu psicología, tu identidad, lo cual es doloroso, realmente no descubrirás cuál es tu verdad, tu verdadera identidad, tu propia forma de entender la vida, más allá de los conceptos morales que hemos recibido desde afuera, ¿no? Todos tenemos derecho a cometer errores. Todos tenemos derecho a cometer errores. Esto, de verdad, esto hemos de reivindicarlo. Y hemos de ser nosotros el cambio en este sentido. Cada vez que alguien se equivoque, hierre, no sé, cometa un error, o sea, hemos de poder legitimar. Evidentemente a veces nos perjudica y nos penaliza y no nos gusta y a veces nos molesta o nos molestamos con eso. Pero todo el mundo tiene derecho a cometer errores. Tú también tienes derecho a cometer errores. Entonces, analizarlo muchas veces en las relaciones, los severos que podemos llegar a ser los unos con los otros cuando alguien se equivoca. Y oye, cuando en una relación de pareja pasan cosas, y cada vez que os cuente, no, es que este le metió los cuernos, o es que esta persona toma esta decisión, hostia, lo primero que hacemos es condenarlo y juzgarlo, o sea, más allá de tratar de comprender eso, y tratar de ver qué ha pasado, qué llevó a esta persona a hacerlo, qué hay detrás de eso, porque los errores es el instrumento que nos ha dado la vida a través de nuestro escaso libre albedrío para poder aprender y evolucionar. Si no podemos cometer errores, ya me diréis cómo vamos a aprender. Solo se aprende de los errores. Entonces, claro, hemos de desmoralizar el error, porque muchas personas no se atreven a un montón de cosas porque tienen miedo a equivocarse. Dentro de la empresa, en el trabajo, en las relaciones, en la vida, porque madre mía, cómo me equivoque. ¿Cómo vamos a evolucionar como sociedad? ¿Cómo vamos a despertar toda la creatividad, todo el potencial, toda la innovación que tiene cada ser humano en su interior si no podemos cometer errores? Y esto empezando por el sistema educativo, ¿no? Con las notas y todo esto que ya hablaremos otro día, ¿no? Otra verdad incómoda pero muy liberadora. Nadie puede hacernos daño sin nuestro consentimiento. Y cuando digo daño me refiero a daño emocional. Los demás nos pueden matar, nos pueden provocar dolor físico. Yo te pego un puñetazo en la nariz y madre mía, el daño, el dolor físico que te he proporcionado. Pero sufrimiento, os lo aseguro, os lo aseguro. Y os lo dice alguien que ha sufrido mucho por una profunda ignorancia que me acompaña y estoy dejando poco a poco de serlo,
Nadie nunca te ha hecho sufrir. Nadie. No me creáis nada, ¿eh? Yo sé que ahora parte tuya dice, cabrón, no digas eso, tú no conoces a mi padre, tú no conoces a mi ex, tú no conoces a mi jefe. Que sí, que no los conozco, macho, pero todos son arquetipos de personajes que forman parte de la vida de todos nosotros. Pero simplemente cuestiónate, ¿qué beneficio tienes de no querer ni siquiera investigar esta afirmación? Ni siquiera suponer que puede ser verdad. O sea, ¿qué te posiciona en decir, no, esto no puede ser verdad? O sea, analizarlo porque a mí me pasó. ¿Y sabéis qué descubrí en mí? Que era poder preservar mi victimismo. Si nadie tiene el poder de hacerme sufrir, y efectivamente he sufrido o sigo sufriendo, ostras, qué doloroso. No me queda más que reconocer que soy un ignorante y que no sé cómo vivir sin perturbarme a mí mismo. Bienvenido al club, amigos. Es que se acercan épocas de profunda humildad, épocas de decir, macho, es que no sé cómo hacerlo. Pero antes de decir, no, esto no es verdad, esto es mentira, condenarlo y rechazarlo, joder, hagamos lo que nos han inspirado todos los sabios. Investígalo, no te lo creas. Trata de verificarlo a través de tu propia experiencia. La próxima vez que te perturbes en una relación, analízalo, indaga la causa. La causa, porque la causa no es el estímulo, no es lo que ha dicho el otro, no es lo que ha hecho. Es cómo tú te lo has tomado, cómo lo has interpretado, los pensamientos que has puesto en tu mente cuando has mirado ese hecho neutro. Entonces, a veces, frente a un mismo... No sé, por ejemplo, tuve una perrita, se llamaba Hierbas, ¿vale? De verdad, ¿eh? Se llamaba Hierbas. Y es curioso, ¿eh? Me dedico a la educación, macho, pero no se me da muy bien, ¿no? Ni con mis hijos ni con mis perros, porque se cagaba cada día en la alfombra del salón. Además, cada día en el mismo sitio, ¿eh? Y dirás, Borja, llévala a pasear, coño, lo hacía y no cagaba, no había manera, le daba cada vez menos comida, o sea, imaginaos, lo probé todo, y se cagaba siempre en el mismo sitio. Al final llegaba un momento que el patrón era, me levantaba por la mañana, Hierbas, Hierbas, y ya veía Hierbas así en plan, ¿sabes? La cara de, la he liado, y yo, ostras. Entonces voy al salón y sí, en ese lugar, en esa alfombra blanca, ¿a quién se le ocurre tener una alfombra blanca con un perro? Pues a mí se había cagado. Entonces al principio reaccionaba, me perturbaba, Hierbas, no, maldita sea, tal. O sea, no era la cagada de mi perra la causa de mi perturbación, era cómo yo lo miraba e interpretaba. Y os aseguro que al cabo de un par de semanas yo ya me levantaba, imaginaos esa etapa de mi vida, qué bonita. Mi primer pensamiento es, ¿se habrá cagado Hierbas? El sol saliendo, tu mujer ahí dormidita a tu lado y tú, ¿se habrá cagado o no se habrá cagado? Uf, qué pereza ahora, recoger la caca, o sea, esta era mi vida, con Hierbas. Y hubo un día que dije, joder, tío, o sea, bueno, oye, pues tú, al final la alfombra era blanca con una mancha marrón, parecía una obra cubista, no sé, un arte así contemporáneo, ¿no? Y efectivamente voy y ya la veo a lo lejos y empecé a descojonarme. En plan, Hierbas, porque claro, finalmente dije, Hierbas, que no pasa nada, o sea, me dicen tan corresponsable, oye, tú, un amo ha de saber educar a su perra, ¿no? A su perro. O sea, la caca era la misma, en el mismo lugar, pero a diferencia de los 2 meses anteriores, no me perturbé a mí mismo. Sonreí, me reí, acepté, comprendí, no sé, supe lidiar con ese hecho. Es un ejemplo banal, lo sé, pero es para que empecemos por ejemplos banales. O sea, ¿te perturba el tráfico? ¿Te perturba el tráfico? El tráfico, lo siento, hoy vengo con ganas de provocar. O sea, quienes estéis en el viaje, es primero de GB, primero de la ESO, Si te sigues perturbando en el tráfico, empieza por ahí. No empieces por ese gran maestro espiritual o ese enemigo que es ese padre que no te quiso y que te maltrató. Coño, ya llegarás ahí, ¿me explico o no? Pero es que fíjate el tráfico, El tráfico son gente anónima, que no te conoce ni conoces. O sea, no es gente que lo hace para putearte, Ah, mira, ahí va Borja, le voy a frenar a este cabrón, ¿sabes? No, el tráfico es peña que lo hace lo mejor que sabe, que tiene derecho a cometer errores, pero tú en tu egocentrismo y en tu moral y en tu mente juiciosa, oye, cada vez que me frenan, cada vez que el semáforo, cada vez que un tío para descargar, porque es su trabajo parar y descargar. Y tú, ¿por qué me haces esto a mí que llego tarde? ¿Me explico? No. Porque claro, te perturbas porque piensas, coño, es que si llego tarde, cuando entre en la oficina, mi jefe me echará la bronca porque he llegado tarde. Ahí estamos en la cultura de la culpa. Empezar por el tráfico. El día que deje de perturbarte el tráfico, empezarás a verificar que no son los demás, que no es la realidad, que no es lo que pasa, es tu manera de interpretarlo, la causa de tu sufrimiento. Nadie puede hacernos daño emocionalmente sin nuestro consentimiento. Pensar que la ignorancia nos desempodera y nos lleva al victimismo y a la culpa. La sabiduría, como decía Buda, la verdad es amarga al principio, pero es muy dulce al final. La sabiduría nos empodera y nos libera. Lo que pasa es que nos confronta y es incómodo muchas veces pues ponerlo en práctica al principio.
Otra verdad de estas que te puede liberar, para generar compasión. Compasión no es sentir lástima ni pobrecito en este paternalismo, no, es comprender las motivaciones profundas y a veces oscuras que llevan a según qué personas a comportarse de formas que a veces escapan a nuestra razón. Porque donde hay comprensión hay aceptación y donde hay aceptación no hay perturbación. Muchas veces sufrimos y nos perturbamos porque no comprendemos, ni nos comprendemos, ni comprendemos al otro, ni comprendemos por qué la vida pues hace que pasen estas cosas. Las personas más conflictivas son las que más sufren. Las personas que más sufren son las más egocéntricas. Las personas más egocéntricas son las que están más tiranizadas por la ignorancia. Entonces, claro, es una espiral, Entonces, claro, si tú ahora mismo tienes un familiar, ¿verdad? Sé que queda lejos, pero vamos a empezar a hablar de ella, de la Navidad, ¿verdad? La Navidad, esta época maravillosa. Venimos del verano, ¿eh? Verano también, una época fantástica, todo el día con la familia, con tu parienta, con los hijos, que nos une, y en septiembre, macho, las consultoras matrimoniales no dan abasto de divorcios y separaciones. Luego llega la Navidad, esa época del año donde nos reunimos todos voluntariamente para compartir amor, para amar y ser amados por los miembros de nuestra familia, que decimos, qué maravilla, 3 días seguidos, qué ilusión, ¿verdad? Todos tenemos en nuestra familia alguna persona que dices, madre mía, con el tío Alberto. O sea, el tío Alberto entra y ya todo el mundo en plan, hostia, ¿sabes el show de Truman? Que el vaso esté en su sitio, que la comida esté caliente, no hables de esto, y si puedes no respires profundamente, que ya sabes que al tío Alberto le molesta que respires profundamente. Seguro que tenéis alguno de estos en vuestra familia, ¿no? Pues compasión, amigos, compasión. El tío Alberto, los tíos Albertos de este mundo, sufren mucho, porque son tremendamente ignorantes. Porque no saben que son ignorantes y no saben que la causa de su malestar es el egocentrismo de esperar moralmente que todo gire y se adapte a sus necesidades, ¿no? Con lo cual, si tenéis a alguien así, ojalá que empezamos a mirar con más profundidad, entendiéndoles, en vez de juzgarles, ¿no? Y luego otra que igual, si no la explico en profundidad, queda un poco banal, pero yo la lanzo por si alguien quiere estirar el hilo. Aviso que es una bomba, después de esta afirmación. Si a alguien le caigo bien, ya no le caeré bien. Se van a levantar 3 o 4 personas de la sala. ¿Sí? ¿La lanzo? La injusticia no existe. Venga, va, tírame 2. ¿Algún tomate? ¿No? La injusticia no existe. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la injusticia? ¿Ha sido justo? ¿Ha sido injusto? Una vez más, o sea, analicémoslo. ¿Por qué digo esto es injusto? Esto es injusto porque esto no debería suceder. Esto es injusto porque me perjudica y no ha sido justo conmigo. O sea, una vez más, el concepto de justicia y de injusticia es tremendamente egocéntrico. Y os invito que sustituyáis la palabra justicia, injusticia, por correspondencia. Y esto prometo hacer una charla al respecto porque es un temazo. Cada quien vive lo que necesita para aprender. Cada uno de nosotros atraemos, somos correspondientes, generamos sincronicidades por causalidades, vamos generando nuestro propio karma y muchas veces pues vivimos experiencias muy confrontantes que le ponemos la etiqueta qué injusta es la vida, pero la vida en su infinita sabiduría nos pone esas personas y esas situaciones que tú y yo le llamamos injustas para que aprendamos algo acerca de nosotros mismos. Y cuando aprendes de ello, cuando te dejas transformar por ello, lo cual requiere mucha responsabilidad y mucha madurez y mucha humildad, con el tiempo incluso nos sentimos agradecidos, porque gracias a eso que me pasó aprendí esto y esto, que antes de ese hecho neutro, no lo olvidemos, no era consciente de ello, ¿no? Muchas veces hay personas que me dicen, es que el otro día vino esta persona y la pagó injustamente conmigo y me echó una bronca, es que qué injusto, ¿por qué a mí? Oye, decía Jesús de Nazaret, decía, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra el que esté libre de cometer errores, que esté libre de ignorancia, que esté libre de ego. Macho, yo me he equivocado tantas veces en mi vida y las que me quedan, pero no, ostras, qué injusto que ha sido. ¿Acaso tú nunca la has pagado injustamente con alguien? ¿Tú nunca has llegado a casa cabreado, perturbado? No por lo que ha pasado, ¿eh? No, ahora ya podemos hablar con madurez. Por cómo lo has interpretado, por la actitud que has adoptado.
por cómo tú has decidido vivirlo, en base a tus interpretaciones y en base a todo ese mundo interior que igual no has hecho consciente. Pero bueno, llegas cabreado, amargado, estás mal contigo mismo. ¿Y con quién la pagamos? Con el que está más cerca. En el nombre de la confianza, madre mía, lo que nos decimos, ¿no?, en nuestras redes más íntimas. ¿Y no la habéis pagado a veces injustamente? ¿No has buscado cualquier excusa y cualquier tontería para lanzar la artillería a tu pareja, o a tu hijo, o a tu hermano, o a tu amigo? ¿Me explico o no? Y de repente te das cuenta, claro, empiezas a victimizarte, es que no, y empiezas a justificarte porque le ha dicho. Entonces simplemente eso es ponerle conciencia. Cuando haces consciente tu lado oscuro y tu sombra, ya no te escandaliza el lado oscuro y la sombra de los demás. De repente estarás en presencia de una persona que la está pagando contigo, pero igual ya no reaccionarás, ya no te lo tomarás como algo personal, porque te darás cuenta por compasión que esa persona no está bien consigo misma, sufre mucho y tiene que ver con ella. Pero ahora mismo, pues bueno, soy la persona que estoy cerca de ella y está vomitando todo esto, ¿no? Con lo cual, insisto, no me extenderé, pero cambiar injusticia por correspondencia. Somos correspondentes con lo que nos toca vivir. Y la vida a veces nos manda ignorantes de turno, que decía Gerardo Smelling, ignorantes de turno que son personas muy egocéntricas que utilizan la vida para a veces confrontarte, tomar decisiones, hacer cosas que, ostras, te ponen en jaque para ver si aprendes de ellas y evolucionas como ser humano. Voy terminando la charla, 2 últimas reflexiones. Cómo trascender la culpa, de la cual hemos hablado un rato, y una palabra que desde mi punto de vista solo existe porque vivimos una cosmología de culpa, que es el perdón. Hablaremos un poco de ella. Cómo trascender la culpa y el perdón, ¿no? Que son 2 palabras, insisto, que tienen mucha relación. Pero si nos liberamos de la primera, ya veréis cómo la segunda no tendrá tanto protagonismo en nuestra vida. Bueno, hay un cuento que me encanta. Hay un pescador que está muy amargado, seguramente es un 8, descentrado al 5, que está ahí en alta mar con su bote, amargado, hace años que no se comunica con ningún otro ser humano, ya no puede más de conflicto, de lucha y de sufrimiento, y es una víctima que juzga y que culpa y que dice que injusta es la vida porque los demás, ¿me explico? Y está en su bote ahí, solo, en alta mar. Y de repente, en un momento dado, otro bote aparece y choca contra él, y el pescador se cae al agua y sale todo perturbado, todo cabreado, y empieza: hombre, ¿cómo te coja? Mira que el mar es grande, pero te voy a... Y se da cuenta de que el bote está vacío. Era un bote vacío que iba a la deriva. Y el pescador se queda empapado, perturbado y sin nadie a quien culpar. Y de pronto empezó a descojonarse, a reírse de sí mismo. Y dicen algunos que días después volvió a sociabilizarse, volvió al pueblo, volvió ahí a compartir con sus semejantes, ¿no? Fijaros, frente a cualquier conflicto con otra persona, ¿no? Por ejemplo, la bronca. Alguien te mete una bronca, tu jefe te ha metido una bronca, ¿no? Y llegas a casa: es que mi jefe me ha echado una bronca, maldita sea, qué injusto. O sea, victimismo, egocentrismo, lo estás culpando de lo que sientes en tu interior. No tomas ningún tipo de responsabilidad. Vamos a tratar de ver, pues eso, cómo podemos trascender la culpa y el perdón. El primer paso es una invitación: eliminar la palabra culpa de vuestro vocabulario. A ver si lo conseguís. A ver si lo conseguís. Durante 3 meses poner la intención: no voy a pronunciar ni en mi diálogo interno ni en mi comunicación la palabra culpa. Y ya vais a ver la cantidad de veces que os sale, ¿eh? Incluso, no sé, alguien hace un regalo en un cumpleaños, fiesta sorpresa, y alguien lo ha organizado todo, ¿no? Y de repente, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Incluso así la utilizamos, ¿no? Es una palabra con una carga tremenda, ¿eh? Eliminemos la palabra culpa de nuestro vocabulario, a ver si somos capaces, tú. Qué maravilla si lo consiguiéramos. El segundo paso: cuando estés con esa emoción que te limita, pongamos la ira, estás cabreado, ostras, pregúntate: ¿cuál es mi parte de responsabilidad? ¿Cuál es mi parte de responsabilidad? Ostras, antes de que echara la bronca, vale, para empezar, y voy a ser breve, yo estoy eligiendo trabajar en esta empresa. Podría no trabajar en esta empresa. Y tú dirás: no, hombre, Borja, con la crisis está complicado. Perdóname, amigo, pero os hablo como personas maduras y responsables. Hay muchas alternativas. Que las quieras contemplar, igual estás muerto de miedo. Igual no confías en ti. Igual no te quieres lo suficiente. Igual no te valoras. ¿Me explico? No, ese es el mundo interior que hemos de analizar. Pero bueno,
tú estás eligiendo esta empresa y en esta empresa, en el pack laboral, viene este jefe. Este jefe ya te lo conoces, llevas una temporada con él y ves que es un ser humano pues muy deshumanizado. Bueno, oye, ya forma parte del viaje. Entonces, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? Vale, sigo estirando el hilo. Es verdad, hoy he cometido un error, me he equivocado. Pero como los errores tendemos a negarlos para preservar nuestra bondad y nuestra inocencia, para no sentirnos culpables, pues no le pongo consciencia. Yo y me justifico y le echo la culpa a otra. En vez de asumir mi error, mi error ha sido consecuencia del error del otro y culpo al otro, no asumo mi parte. Vale, genial. O sea, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? Vale, el jefe ha echado una bronca, pero frente a esa bronca, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? Responsabilidad es la habilidad de responder. Frente a un estímulo neutro, la realidad es neutra, viene la bronca, es un estímulo, ¿verdad? Va y viene. Ostras, si yo estoy en el ego, en el victimismo, vivo con la coraza, la defensiva, soy hiperreactivo, ostras, ¿qué haré? Es que ya dirá, vila seca a mi despacho, y yo ya estaré, joder, en mi diálogo interno, seguro que me va a gritar, es que no puedo más de este tío, es que maldita sea, es que cómo me trata, o sea, ya entras perturbado al despacho. Y efectivamente el jefe echa la bronca, tú tomas la bronca, te perturbas todavía más, te victimizas y culpas al otro. O sea, no hay en ningún punto del proceso una asunción de nuestra parte de responsabilidad, porque estamos imbuidos por la cultura de la culpa y del victimismo. Podría seguir estirando el hilo, luego hablaremos más de esto, ¿no? Pero bueno, dicho esto, claro, de repente te has perturbado, no hay responsabilidad, y ese día, ostras, tú has saltado y le has cantado a las 40. ¡Eres un jefe de mierda! Y te voy a denunciar, desgraciado, porque a ver si haces un curso de enneagrama que no te conoces a ti mismo, ¿vale? Igual lo dices, ¿no? Pasarle mi web, ¿vale? Que a ver si... Vale, genial. Portazo, persona rabiosa, y te vas con tu rabia a casa, ¿vale? Siguiente paso. Cuando la emoción se haya disipado un poco, desde esa conciencia de responsabilidad, y aquí entra el perdón. Claro, la culpa solo existe en una sociedad victimista. Solo existe en una sociedad victimista. En una sociedad responsable, que es supuestamente hacia donde nos dirigimos, la palabra culpa desaparecerá, morirá de inanición, porque ya no nos alimentaremos con ella, ya no la utilizaremos, luego veremos por qué. Entonces, el perdón surge, fijaros, para neutralizar la culpa. O sea, como hay culpa, claro, de repente yo te culpo a ti, tú eres mi jefe, te culpo a ti de lo que el ego me ha hecho a mí, porque soy una persona reactiva, ignorante, llena de oscuridad, y no he sabido lidiar con esta bronca, con este estímulo externo de una manera más sabia, me he hecho mucho daño. Entonces, el primer paso... Es decir, frente a este conflicto, yo me he equivocado, estoy eligiendo esta empresa, ostras, yo también le he gritado, y claro, fijaros, te culpo a ti de lo que me has hecho a mí, pero también me culpo a mí de lo que yo te he hecho a ti. ¿Cuántas personas se sienten culpables por errores que cometieron, errores que provocaron como estímulo que otros se perturbaran mucho a sí mismos, ¿no? Primer paso es, perdónate a ti mismo, por lo que hayas hecho en la vida, con quien sea, con tus padres, con tus hijos, con algún amigo, con alguna relación. Siente el dolor de haberte equivocado, siente el dolor de reconocer tu lado oscuro, tu ignorancia. Ese es el trabajo interior más importante, ese es el acto de madurez que estamos buscando. Siente ese dolor, pero perdónate, para liberarte de la culpa, de esa pesada carga. Hay mucha gente que arrastra una culpa por lo que hice, por lo que te hice. ¿Cuánto sufrimiento he generado a otros? ¿Me explico o no? Entonces, liberémonos de la culpa, perdonándonos, recordándonos que lo hacemos lo mejor que sabemos, que tenemos derecho a cometer errores. ¿Me explico o no? Y que al final, de verdad, no es por justificarnos, no hemos hecho daño emocionalmente al otro. Nosotros hemos sido el ignorante de turno, hemos sido el estímulo neutro con el que el otro se ha hecho daño a sí mismo. ¿Me explico o no? Hemos de empezar a entender esto, a interiorizarlo, para liberarnos de la culpa. Me he liberado de la culpa. ¡Oh! Me siento más liviano. Venga, siguiente paso, el cuarto paso. Perdona al otro por los errores que ha cometido. O sea, ostras, el jefe gritó, dijo barbaridades con un tono iracundo, agresivo,
recordemos que no existe la maldad. Mi jefe, pues como la mayoría de nosotros, es muy ignorante. Cuando echa la bronca, ¿habéis echado una bronca alguna vez? Yo sí, ¿eh? Echas la bronca y te perturbas, te haces daño a ti mismo. Y portazo que se va al otro y tú te quedas con esa agresividad y te va a costar un tiempo limpiarla, ¿no? Si fueras más sabio, lidiarías con el error del otro de una manera, pues seguramente más armoniosa, más pacífica. Estamos aprendiendo, ¿no? Perdonas al otro, pero siempre lo digo, por favor, sé que estamos en una sociedad muy moral, pero no perdonéis al otro en plan, oye, que te perdono, que te perdono, Es que el otro día fue una charla y mira, me gustó el tío este y te perdono porque me he dado cuenta que eres muy ignorante, pero no lo puedes hacer, Porque perdono, pero no olvido, Esto lo hemos oído unas cuantas veces. O sea, perdonar a alguien es un acto de condescendencia, de soberbia, de arrogancia tremendo, Perdonaros a vosotros mismos si habéis perdonado a otros a la cara, Sabéis que el ciclo se perpetúa. Te perdono en mi corazón, te perdono en mi foro interno, tú igual ni te enteras. Te perdono, no por ti, si tú eres un espejo. Te perdono para liberarme del rencor. ¿Cuánta gente está podrida de rencor? Sobre todo en el ámbito de la pareja, los ex. ¿Cuántas veces en la barra del bar ves a esa mujer con el whisky desquiciada y hablando de su ex? Y el ex igual está surfeando las olas ahí en Honolulu y ni se entera de nada. Y el rencor te destruye por dentro. Y no cambia nada. Ya puedes sufrir, que el sufrimiento no cambia nada. Solo te hace sufrir. Y engorda tu ego, tu ignorancia, tu egocentrismo. Perdonar al otro, ostras, entender que el otro lo hace lo mejor que sabe, que no le mueve la maldad, sino la ignorancia, que tiene derecho a cometer errores, ver cuál es mi parte de responsabilidad. Te perdono, pero para librarme del rencor, para ser libre. Oh, me he librado de la culpa. Uf, he dejado el látigo en casa, ya está. Me he librado del rencor. ¡Qué maravilla! El quinto paso, fijaros, y esto también es un reto, O sea, trascender la palabra perdón. Dejar de perdonarnos y perdonar en la medida que hayamos hecho este proceso. Cuando tú sientes que no tienes nada que perdonarte, ni nadie a quien perdonar, te aseguro que habrás comprendido muchas cosas acerca de la condición humana y del sentido de la existencia. Pero mientras tanto, utiliza estos conceptos del viejo paradigma para poder llegar a un nivel superior de consciencia. Pero el último paso en ese sentido es, vale, me doy cuenta de cuál es mi parte de responsabilidad. Ostras, yo el otro día, es verdad, reaccioné y luego le dije barbaridades, le grité, le insulté. Entonces, fijaros, como toma de conciencia para con la vida, porque empiezas a verificar que en la vida no hay casualidades, que hay causalidades y que en la vida te trae aquello que necesitas para aprender, como toma de conciencia que haces, hey vida, me he dado cuenta de que la he cagado, he cometido este error, no me culpo ni siento rencor, no, pero como toma de conciencia y como acto de cortesía, le voy a decir al otro que lo siento, fíjate, lo siento, lo he sentido el dolor de mi error. He sentido el dolor de mi equivocación, de mi ignorancia, de mi inconsciencia y estoy aprendiendo de ello. Entonces voy con humildad y porque lo siento genuinamente, oye, podemos hablar, mira, siento mucho que el otro día te dije esto y cómo te lo dije, lo siento de verdad. No espero nada, O sea, no, lo dices, y lo haces por ti, con la complicidad de la vida, le dices, vale, has aprendido, pues igual no hace falta mandarle a este, más castañas, vamos a mandarle avellanas, ¿no? O lo que fuera, y el otro, claro, atentas contra su conciencia. Cuando tú, ostras, dices que lo sientes, no sé si os ha pasado, el otro dice, yo también lo siento. Es que le haces de espejo, es un reflejo de su humanidad, y es un momento precioso. Incluso ese momento puede ser un punto de inflexión en vuestra relación. Puede haber un momento de, no sé, de despertar, de darnos cuenta de que somos humanos y madurar y como pareja, como padre-hijo, como jefe-empleado o lo que fuera, ¿no? Pero a veces, tenerlo en cuenta, en esta sociedad, dirás, lo siento, y la persona, si no está dispuesta a hacer este proceso tan doloroso que tú acabas de hacer, que dirá, vale, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Y tú te vas con la conciencia tranquila, y con la limpieza de tu alma, esa inocencia que estamos recuperando, estado del alma libre, limpia, de culpa, de juicio, ¿me explico o no? Y eso es su tema, ya su trobará, pero ya no a través de mí, ya buscará otro ignorante de turno. Y ya para acabar con esta historia, si dices, oye, yo no quiero seguir siendo correspondiente con personas como esta, no porque las culpe ni las condene, sino porque me gusta relacionarme con personas que me respetan, porque yo estoy aprendiendo a respetar. Pues entonces te armas de valor y haces una estrategia para dejar esa empresa, ¿me explico? Porque eso es lo que depende de ti.
¿Cuántas personas están encarceladas en lugares laborales en los que no creen, donde no pueden brillar ni aportar lo mejor de sí mismas, porque están tiranizadas por un montón de boicots emocionales internos, que a través de esos procesos pedagógicos que nos da la vida, joder, nos podemos hacer mucho más libres, porque nos hacemos mucho más responsables? Va un poco por ahí, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que le dices lo siento, simplemente, claro, el último paso, el sexto paso es aprende de tus errores para no volverlos a cometer. Y entonces, al no cometerlos, habrás crecido, habrás madurado, habrás evolucionado. Y fíjate lo bonito, serás correspondiente con otro tipo de circunstancias, de personas, que vibrarán en sintonía con esa nueva madurez, con esa nueva consciencia que has adquirido gracias a este proceso de aprendizaje, ¿no? Mira, dice que antes he citado a Víctor Frank, sabéis que este hombre estuvo en un campo de concentración nazi, y donde la mayoría de personas que salieron legítimamente pues están en el victimismo y demás, como sabéis. Y esto para mí es una flor que brilla, ¿no?, en ese jardín de la vida que hace un homenaje a la responsabilidad personal, ¿no? Inspirado por su historia y de la mano de este sabio, de Víctor Frank, llegué a una historia que habían dos presos que habían estado en Auschwitz 3 años y que habían pasado de todo. Imaginaos lo que debió vivir estas personas, y se reencuentran 16 años después, tú. Y uno de ellos está amargado, cabizbajo, y cada vez que habla es que saca cianuro por la boca. Y el otro, ostras, es una persona, pues no, tranquila, armoniosa, pacífica. Y de repente el amargado le dice, oye tío, ¿pero tú te has olvidado de todo lo que nos hicieron ahí? ¿Pero cómo puedes estar tan contento y tan tranquilo? ¿Pero acaso te has olvidado? Y le dice, no, y Dios sabe lo que me ha costado, y no me he olvidado, te lo aseguro. Pero ostras, hablando contigo me acabo de dar cuenta de que, oye, yo estuve 3 años encarcelado, pero ya soy libre. Pero tú sigues encerrado ahí, ¿eh? ¿Cuánta gente sigue encerrada, encarcelada, aprisionada por la culpa, por el rencor, por el afán de venganza, del castigo, en este paradigma victimista, por no hacer este proceso pedagógico al cual la vida nos está invitando a través de cosas que nos van pasando a todos, ¿no? Y bueno, ya para terminar esta charla, esta provocación, una última reflexión tiene que ver con la cultura de la responsabilidad, que es un poco lo que como sabéis, yo menos personalmente estoy enamorado de la palabra responsabilidad. O sea, es una palabra preciosa. O sea, cuando empiezas a relacionarte con ella te das cuenta que es una maravilla, ¿no? Y ojalá algún día la mayoría de nosotros hagamos el amor con esta palabra y la incorporemos en nuestra vida. Eliminemos la palabra culpa de nuestro vocabulario y empecemos a incorporar la palabra responsabilidad, la habilidad de responder. Esa es nuestra verdadera libertad. Ya lo decía Víctor Frank, al ser humano se le puede arrebatar todo salvo la última de tus libertades, la libertad de la actitud con la que tú afrontas tus circunstancias. Esa es la libertad, esa es nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que es un músculo que tenemos poco entrenado porque hemos sido adoctrinados en una sociedad victimista, paternalista, con moral, donde la culpa y la culpabilidad protagonizan nuestros vínculos, ¿no?, a través del ego. Cambiemos la conciencia moral, la moralidad, por la conciencia ética, porque, y aquí me pongo lingüista, pero moral y ética no son sinónimos, para nada. O sea, moral es esto está bien, esto está mal. En cambio, ética, una persona desde la ética no se pregunta si esto que ha hecho es bueno o malo, no juzga. Simplemente es frente a esto que ha sucedido, frente a esto que ha dicho, frente a la realidad neutra, me miro a mí mismo y me pregunto, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que depende de mí? Voy a tratar de ser yo el cambio que quiero ver en esta realidad. Fíjate que dejas de lado la proyección, dejas de lado la pantalla y el espejo, simplemente lo aprovechas todo para desarrollar esa conciencia ética, ¿no? Entonces aquí, oye, también quiero contar otra historia que he contado muchas veces, para ir terminando. Una niña en la inocencia, hoy también hemos hablado de niños, que está patinando, ¿no? Y estoy sentado en el banco ahí, respirando, viendo los pajaritos, y de repente la niña ¡fum!, se resbala, se cae al suelo, se rasca la rodilla y se hace sangre. Y una vez más, dolor. La niña tiene dolor. Pero de repente las mamás lo sabréis, cuando vais mucho al parque, los papás, que cada vez vamos más, ¿verdad? Estás ahí y la niña está ahí con el dolor, con sangre, y mira a su mamá y está ahí en ese momento clímax y está ahí, lloro, no lloro, ¿sabéis? Y de repente la madre dice, hija mía, qué inteligente que eres. Y la niña, coño, pues si me he caído, no entiendo nada. Este es el diálogo interno que yo pongo en su cabeza, ¿verdad?
Dice, no te has caído en el asfalto, te has caído en la hierba, qué inteligente, levántate. Y la niña, ah, coño, lo he hecho bien, mira, oye tú. Y entonces la niña tiene dolor, pero se levanta sin sufrimiento. Y la madre le dice, hija mía, qué bien te has caído y qué bien te has levantado. Y yo ahí a punto a aplaudir, digo, coño, esta mujer, qué maravilla. A esta niña la están educando en la responsabilidad, en la habilidad de responder. Evidentemente nadie nace sabiendo y para aprender a patinar hay que equivocarse, hay que caer al suelo y hay que rascarse la rodilla. Pero en vez de, ¡ay, pobre! Y me esa mala. No, no, no. Aprende de ese error, porque así irás perfeccionando el arte de patinar. Y algún día patinarás maravillosamente, igual nunca más te volverás a caer. Algún día habremos perfeccionado tanto el arte de vivir que quién sabe, igual no volveremos a sufrir. Pero solamente si aprendemos de nuestros errores, ¿no? Entonces, bueno, insisto, cuando pasen todas estas cosas, cuando pasen situaciones complicadas, la palabra mágica que nos libera del sufrimiento es la aceptación. Volvamos a esa bronca del jefe. Aceptemos que somos correspondientes con esta situación para aprender. No nos lo tomemos como algo personal. El otro no puede hacerme daño. El otro tiene derecho a cometer errores. ¿Me explico o no? No le mueve la maldad, sino la ignorancia. Desde esa aceptación, que fijaros, aceptar no quiere decir estar de acuerdo, ni resignarse. Aceptar quiere decir comprender cómo puedo actuar, comprender por qué el otro actúa así, por qué estamos ahora mismo viviendo esta situación. Y desde esa comprensión vas creando un espacio de conciencia donde puedes elegir, en vez de reaccionar como un autómata, puedes elegir tu respuesta, cómo tomarte las cosas que te pasan. Este es el potencial maravilloso que tenemos todos los seres humanos. Y os aseguro que no es fácil, y tampoco es difícil, es un entrenamiento. Pero hay que vivirlo desde esa nueva conciencia, desde esa cultura de responsabilidad. Acepto, no reacciono frente a la bronca, no me perturbo. Entonces, claro, la bronca deja de tener poder sobre nosotros. Yo nunca me olvidaré, yo estuve de becario ahí en El País, una temporadilla, y desde aquí todo mi cariño a los que fueron jefes míos. Hay una en particular, que ella sabe muy bien quién es, que echaba unas broncas, eneatipo 1 descentrado heavy. Y yo, cada vez que escribía algo, macho, yo al final decía, joder, pues yo no sirvo para esto, macho, porque todo lo hago mal, soy una puta mierda, ¿no? Así es como yo me sentía. Ella no me hacía sentir así, yo me sentía así en base a los estímulos que ella me mandaba. Pero claro, antes de que me explicaran todo esto, yo no lo sabía. Y me acuerdo que en la medida que fui poniendo en práctica todo esto, claro, al final ya dejas de ser tan egocéntrico, te das cuenta que las broncas se las echas a todos, no solamente a ti, o sea, no es algo personal, te vas dando cuenta de que esa persona sufre mucho, vete tú a saber lo que le ha pasado en la vida, cómo lo ha interpretado, y me acuerdo que ya un día yo iba con mi reportaje y se le iba a enseñar, y ya sabiendo que me iba a caer una bronca, pero yo ya lo sabía, entonces digo, no me lo voy a tomar como algo personal. Y entonces me acuerdo que antes, oye, Vilaseca, enséñame el reportaje, un momento, y empecé a ir al baño, tú. El baño es un lugar maravilloso de crecimiento personal, lo sabéis, ¿verdad? Porque el baño, no sé si os lo respetan en vuestro trabajo, pom pom ocupado, coño, te lo respetan, ¿no? Y en el baño tú no haces lo de siempre. Yo cada día iba ahí antes de hablar con ella y empezaba, hoy no me voy a perturbar, hoy no me voy a perturbar. Esto es lo que depende de mí, no perturbarme a mí mismo, me estoy empoderando, basta ya de darle el poder al otro. El otro ya no le voy a dar el poder de permitirle que, oye, él determine mi estado de ánimo. Esto depende de mí, en última instancia. Todavía no sé cómo hacerlo, estoy entrenándolo, pero le pongo conciencia, le pongo intención. Y el primer día que empezó, Vilaseca, vaya mierda, tío, ¿cómo te atreves? Y llega un momento que... Evidentemente, los que tengáis nociones de actor, tenéis una ventaja ahí, los que habéis hecho teatro, porque hay que poner una cara de, sí, me está afectando mucho lo que me estás diciendo, ¿me explico o no? No puedes estar así, no me voy a perturbar, no me voy a perturbar, no. Me acuerdo una vez de una gira en Colombia, macho, que no me debí explicar bien, porque recibí un email de un colombiano muy pasional, que digo, coño, Borja, lo he puesto en práctica, entré en el despacho, la jefa empezó a gritar y yo empecé, hoy no me voy a perturbar, hoy no me voy a... Dije, tío, en tu diálogo interno, nen. No me voy a perturbar. Entonces la bronca ya no tiene poder. Y cuando no te perturbas, no te sientes agredido. La mejor defensa no es un buen ataque. La mejor defensa es no sentirse atacado. No sentirse atacado depende de nosotros. Sé que es muy fácil de decir. Yo me sigo perturbando. Tengo ego. Tengo días donde dejo de verlo claro. Pero no quiero olvidarme de que este es el potencial, es posible, lo he vivido.
Y hay veces que lo sigo viviendo. Estamos aprendiendo, estamos en ese proceso. Cuando no te sientes agredido por la bronca, porque no te has perturbado, no hay agresor. No hay agresor. Y entonces miras con más profundidad y ya no hay ese hijo de puta, ese gilipollas, no. Hostia, compasión. Un ser humano que sufre. Un ser humano que lo hace lo mejor que sabe. Y hay compasión. Y ya no piensas en ti. Al revés, es como, bueno, ¿cómo puedo lidiar con esta persona? ¿Qué puedo decirle para favorecer que deje de perturbarse, lo cual depende de él? Y de repente, pues te sorprendes, ostras, oye, tienes razón, el ego, palabra mágica, ¿eh? Tienes razón, soluciona. A no ser que te diga, no, pues ya no la tengo, ya no la quiero, ¿eh? El ego es como niños pequeños, ¿eh? Tienes razón, procuraré no volver a cometer este error, Y os cuento todo esto porque os aseguro que cuando me dejé de... Bueno, una vez me acuerdo que empecé a echar una bronca y me quedé callado, en silencio. Y sostuve ese momento. Y no me perturbé, ¿eh? Ese día no me perturbé. Y la miré a los ojos. Y cuando tú no reaccionas, le haces despejo a la conciencia del otro. Y de repente es lo que me dijo... Bueno, de repente me dijo, ¡es que no te dejas explotar! Yo era becario, ¿eh? Sí, porque yo era indomable, soy un tío indomable. Me decía, ¿tienes que ir a esta rueda de prensa? Y yo, pues sí, pero aprenderé mucho de esta rueda de prensa. Es que si no voy a aprender, prefiero no ir. Yo iba con estas cosas de becario, ¿eh? Imaginaros. ¡Y no te dejas explotar! Y yo me quedé ahí, callado, mirándola. Y hostia, ese día fue muy bonito, porque, hostia, perdona, Borja, se me ha ido la olla, lo siento. Pero claro, si yo reacciono y le digo, oye, a mí no me hables así... Ya le has dado al ego del otro lo que quiere, una justificación para estar en el victimismo y que en su conciencia se vaya, joder, es que claro, la bronca, es que encima me ha dicho que no le habla así, y ahí le estamos imposibilitando que el otro haga este proceso del que estamos hablando, ¿no? Bueno, en fin, responder, responsabilidad frente a lo que pasa de la mejor manera, y a partir de aquí no hay recetas. Cada uno de vosotros, con vuestra inteligencia, con los atributos innatos con lo que nacisteis, con vuestro tipo de personalidad, con vuestros valores, con vuestro ingenio, con vuestra creatividad, con vuestro niño interno gamberrete que diga, hostia, ¿cómo puedo lidiar con esto sin perturbarme? Y ahí vais a crecer un montón, ¿no? Entonces, claro, gracias a la responsabilidad cae la culpa, cae el perdón. ¿Dónde queda el perdón? Si todo el mundo hace lo mejor que sabe, si tenemos derecho a cometer errores, si nadie te hace daño, ¿dónde queda el perdón? ¿Me explico? No. En una sociedad cuerda y sensata, siempre lo digo, en 3015 llegaremos, paciencia, amigos. El perdón no tiene sentido. El lo siento es una toma de conciencia, hemos hablado de él, pero culpa y perdón son dos palabras que se van a ir extinguiendo de nuestro vocabulario en la medida que las trascendamos a través de la responsabilidad personal. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.